Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado how much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 27 de febrero del 2026, esta vez en compañía de... Katia. Muchísimas gracias a Delfino y a Luis por la invitación. Y bueno, aquí estoy con los amigos de Delfino, aunque a los troles no les guste. Excelente. Muchas gracias a doña Katia por aceptar esta invitación. Mucho de que hablar con usted. El programa se nos puede hacer larguísimo, así que vamos a procurar que no sea así, por la sanidad de Eduardo. Doña Katia, a ver, podemos empezar con una pregunta de rigor. El tema de su salida del PLP, ¿verdad? Usted fue electa por este partido, se declaró independiente. Usted fue la primera, prácticamente, era porque con Jorge Dengo se fue de la curul del todo. Pero usted abandona el partido y se declara independiente. ¿Quién la llevó a tomar esa decisión? La pérdida del sentido de las razones por las cuales llegamos a la Asamblea Legislativa. Y me parece maravilloso que me preguntara esto, Luis, porque también aquí hay un debate sobre las curules independientes que sé que es un tema que este país tiene que discutir, pero hay que tener la claridad de que cuando se va a la Asamblea Legislativa, por lo menos desde mi posición, solo debería existir una bandera y es la del país. El problema que se da en la Asamblea Legislativa con las fracciones legislativas, con la famosa línea partidaria, es que a veces esa línea partidaria no necesariamente es consecuente con las necesidades del país. Entonces, cuando no se es consecuente con temas por los cuales uno fue a la Asamblea Legislativa y sobre todo con temas que uno sabe que el país necesita avanzar y no se toman las decisiones simplemente por cálculo político y por un tema electoral, porque es que eso es lo complicado de cuando se llevan figuras que han sido candidatos presidenciales y luego asumen esa posición porque quieren de nuevo volver a ser candidatos en el periodo siguiente. Lo complicado de eso es que todo es una suma de cálculos, ¿verdad? Cálculos políticos, cálculos de conveniencias sectoriales, y al final dejas de lado las posiciones más importantes por las cuales fuiste escogido, pero además para mí la más importante y ha sido para mí un elemento vital en mi gestión, el país, ¿verdad? Y a veces no queda uno bien con todo el mundo, pero es lo que necesita el país. Entonces esa es una de las razones más importantes y evidentemente yo no he querido conversar de todo el tema que se daba en el manejo de las discusiones dentro de la misma fracción, las formas y los fondos, la desacreditación personal que se daba, la agresividad con que se hablaban las cosas. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Lo pensé mucho tiempo porque desde que llegamos a la Asamblea Legislativa había una disonancia entre la filosofía por la cual habíamos llegado y lo que se estaba haciendo. La primera discusión muy fuerte, me acuerdo, fue cuando se cerró Parque Viva y yo salí abiertamente a hacer una defensa del sector privado, de la libre empresa, no a una empresa, sino de la libre empresa y de los mecanismos apropiados que deben de seguir las instituciones y de la no instrumentalización de las instituciones con fines políticos. Y bueno, y eso fue todo un problema. Y así la elección de magistrados y así la elección del defensor de los habitantes y así posiciones en temas ambientales. Nosotros fuimos elegidos por progresistas y liberales, esa es la verdad. Entonces se perdió un poco esa perspectiva. Para mí fue muy doloroso, me parece. Yo siempre pensé terminar mi periodo dentro de una fracción. Creo
y soy una convencida del liberalismo y el progresismo. No es cierto que no sean compatibles, es absolutamente falso. Quería preguntarle eso. Es absolutamente falso, Luis. O sea, no puede haber liberalismo si no tenés pensamientos progresistas. Y no es cierto, y creo que Costa Rica ha tenido una muy mala cultura en relación, en los últimos años, décadas, en relación al concepto de liberalismo versus el concepto de ser libertario. Y bueno, y nuestros antepasados, Ricardo Jiménez fue un liberal, ¿verdad?, del cual he leído y entendido, ¿verdad?, cuáles eran sus conceptos filosóficos, y también un progresista. Entonces, cuando yo escucho gente que dice ser liberal, pero siguen a Milei, o dicen ser liberales pero creen en la destrucción del medio ambiente, o dicen ser liberales y no entienden que el modelo económico costarricense está sustentado o tiene su base más importante en la sostenibilidad del ambiente como un activo natural que nos permite una riqueza a través de la atracción de turismo, o sea, es que no entienden nada, ¿verdad? Porque uno no puede decir ser liberal solo porque quiere un Estado pequeño, o ser liberal porque quiere cerrar todas las instituciones, o ser liberal porque no quiere impuestos, o ser liberal porque simplemente le parecen que todos los funcionarios públicos no sirven para nada, o que quieren que el sector privado haga lo que sea, como lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces me parece que ahí sí hay una disonancia que a mí me parece que la cultivó un poco el movimiento libertario, y que ese no es el verdadero liberalismo costarricense. El liberalismo costarricense estaba sustentado en la defensa también de los derechos de las personas, y de la posibilidad de un Estado habilitante, que ahí sí yo le doy la razón a todas las personas que sienten, digamos, algún nivel de enojo por el Estado costarricense, porque sí, efectivamente no está dando condiciones habilitantes, y lo que se está convirtiendo es un Estado más bien en donde es un problema para seguir produciendo, para seguir viviendo. Pero esas fueron las razones, básicamente, de la salida. Fue un proceso muy duro, no es bonito luchar contra la fracción, no es bonito luchar contra otras fracciones, no es bonito hacer control político contra un gobierno, evidentemente, que comenzó a generar acciones en contra de sus oponentes políticos y de una destrucción sistemática del modelo democrático. Entonces, sí ha resultado un proceso muy retador, pero creo que lo más importante es tener calma y tener paz y tener la conciencia de que uno ha hecho trabajo. Cuando yo le remito mucho a las personas que me dicen, y lo decía el ex candidato del PLP en una entrevista de televisión, que un día sí y otro no tiene que hablar de nosotros, yo le decía que se fijara en mi perfil de Delfino, y siempre lo remito porque ahí está clara mi pensamiento ideológico. Hay proyectos de cierre de instituciones, hay proyectos de eliminación de impuestos, pero también hay proyectos que nos permitan tener un mejor control de nuestro activo natural. Entonces, y también derechos, evidentemente, en el tema de derechos humanos, sobre todo en el tema de mujer, que ha sido para mí un tema importante toda la vida. Entonces yo siempre le digo a la gente, fíjese en mi perfil y me dicen si no he sido consecuente con las personas que me llevaron a la Asamblea Legislativa. Yo me siento muy satisfecha porque sí fui leal a los propósitos y fui leal a mi propia filosofía de primero poner la bandera de mi país sobre cualquier otra bandera. Se quedaron de nuevo los liberales sin representación política. Sí, porque creo que hay un error en la conceptualización de lo que las personas quieren, y sobre todo en estos momentos, ¿verdad? En lo que está pasando geopolíticamente, donde tenemos un ascenso de la extrema derecha y hay una confusión. Yo ni siquiera lo considero una extrema derecha, yo movimientos fascistas, y donde hay una confusión de lo que se entiende por ser liberal a ser un libertario. El mejor ejemplo lo vemos en Argentina, cuando ayer deciden hacer explotación en zonas de glaciar que nutren a cerca de 7 millones de personas de agua potable. Y uno ahí es donde yo les digo a los liberales, tengan cuidado, digamos, del análisis que hacen, porque al fin y al cabo, cuando uno necesita de los diferentes activos productivos para producir en libertad, estás hablando que los activos sociales, el agua, el ambiente,
se vuelve la energía, se vuelven elementos fundamentales donde el Estado sí tiene que hacer una intervención para no agotarlos y que si se agotan nadie va ni siquiera a tener la posibilidad de tener empresa, ¿verdad? Es que eso son parte de las cosas que yo entro en reflexión. Entonces creo que hay una confusión motivada por el enojo, yo le digo por el cabreo de la gente está muy enojada con el sistema político, que yo aquí aprovecho, Luis, para decirle a las personas, tienen derecho de estar enojados con los modelos políticos, pero no con la democracia, ¿verdad? Creo que las personas han trasladado su enojo al modelo, que no es el que tiene la culpa, sino a las personas que sí tienen la culpa. Y sí, llegan muchos políticos haciendo cosas totalmente diferentes. A tu pregunta, creo que van a seguir perdiendo si no logran entender y conceptualizar que el modelo liberal no pasa solamente por decir si hay que tener instituciones o no hay que tener instituciones, y por decir que el sector privado puede hacer lo que le da la gana porque es el que produce riqueza. Y estas cosas locas, ¿verdad? Que ahora todo el mundo quiere que Costa Rica explore y explote petróleo y gas natural. Y a mí esas cosas, yo digo, es que no leen, es que no analizan cuando hacen esas propuestas. O ayer que veíamos, y que vos lo corregiste, veíamos un asesor en materia constitucional de la presidenta electa diciendo que se pusieran bases militares en Guanacaste, Limón y Punta Arenas, no recuerdo, y tiene que ser para combatir el narcotráfico. Para combatir el narcotráfico. Y yo dije, este señor se habría leído el artículo número 1 de nuestra Constitución Política. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente y soberana. O sea, con que uno lea el primer artículo de la Constitución Política se da cuenta cuál es la norma que tiene que hacer, y tiene que llegar un periodista responsable y que entiende, y es el mejor que entiende la Asamblea Legislativa, y no es porque estés a la par mía, lo digo siempre, a decirle, vaya y se lee también las actas de los constituyentes, por el amor a Dios. O sea, es que... Qué inteligentes que fueron los constituyentes. Vieras que, Luis, de las cosas que más he aprendido, además de que tengo un excelente jefe de despacho, Mauricio Ondoy, que me ha enseñado muchísimo en esta materia, yo amo a nuestros abuelos. O sea, es que la sabiduría en la elaboración de nuestra Constitución Política no, pero además leerlos. O sea, yo a veces le digo a mis hijos que qué pena cuando se leen las actas de la Asamblea Legislativa de estas décadas y se leen las actas de los constituyentes. O sea, es que a mí me da como mucha pena, Luis. O sea, y eso, que las actas de la constituyente eran parafraseos. Así es. Y aún así tienen una calidad impresionante en las discusiones que... Pero en la argumentación. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y eso no lo tenemos. Bueno, a veces se da... Yo en mis tiempos libres veo parlamentos de otros países. Me encanta ver los del sistema de Westminster. Entonces veo el de Reino Unido, veo el de Australia. El de España también lo veo. El de España sí. Entonces yo veo los diputados en España y, o sea, no sé, el principal referente del idioma que hablamos, pero el léxico y la capacidad de realizar discursos. Así es. Sin pegarse, sin leer, de responderte en 2 toques, tal vez en un ataque que estés recibiendo, es una cosa increíble. De otro nivel. Y yo creo que es ahí donde fallan los partidos políticos, de que esas escuelas, de cómo formar esas... Porque eso es aprendible, me parece a mí. Cualquier persona con la suficiente práctica podría desarrollar la capacidad de tener ese nivel de argumentación y de oratoria. Sí, pero hay que... Y ahí es donde se ha perdido. Sí, pero hay que leer y hay que estudiar. O sea, yo sí te digo, evidentemente un parlamentario no necesariamente tiene que dominar todos los temas, pero los parlamentarios deben de tener temas de referencia que dominen muy bien. Es como en el caso de los periodistas. Así es. Que don Eli lo comentó en plenario unos de estos días, que él lo tomó como si hubiera sido un insulto de doña Pilar hacia los periodistas, pero en realidad es una frase que nos enseñan en la universidad, que es que el periodista debe tener conocimientos de todos los temas con la profundidad de la uña de un dedo. Eso es más o menos, así es como se ve la profesión, porque tenemos que saber de todo, pero por lo menos lo básico. Sí. Es como debe ser. No, pero es que también un parlamentario debería de llegar, Luis, con claridad en la agenda, digo. Y cuando hablo de agenda, porque a veces la gente, cuando hablo de agenda, es cuáles son los temas de incidencia por los cuales la persona está ahí. A veces yo siento asambleístas, congresistas,
que llegan sin claridad de la labor que quieren hacer por el país. Y eso también, bien lo decís vos, es una responsabilidad evidentemente de los partidos políticos que no hacen una buena selección de diputados. Y lo otro que quería preguntarle es, ¿cuál ha sido el momento más duro, más difícil que ha tenido usted como diputada? Porque, por ejemplo, los anteriores tuvieron una pandemia y una crisis económica que nos estuvo al borde del default. Ya acá tenemos un gobierno con amenazas a la institucionalidad y al sistema democrático costarricense. Y, por ejemplo, Paola Vega me comentaba, y para mí lo más difícil fueron los niveles de violencia política que aún recibe. Porque ya no es ya funcionaria pública y es más, en los clips que sacamos, el único clip que hemos publicado del episodio de la semana pasada, la cantidad de violencia política contra ella y contra mí, increíble. O sea, al tal punto que parece que todos los comentarios los terminó ocultando y desactivando los comentarios. Es una cosa espantosa lo que está pasando en Space. Pero ¿cuál ha sido su momento más difícil como diputada en estos 4 años? Vamos a ver, yo lo dividiría en momentos personales, que también quiero decirle a las personas que nosotros no dejamos de sentir ni de tener corazón, ni sentimientos, ni familia. Para mí uno de los momentos más agobiantes a nivel profesional, la separación con el PLP, eso me llenó de mucha angustia profesional, porque me estaba debatiendo entre si tenía que salir o seguir. Entonces, y no era por el salir, o sea, la gente cree que también uno quiere perpetuarse, no, es porque también entra lo emotivo de yo decidí estar ahí y quiero terminar haciéndolo, por lo cual esa es una parte que para mí caló mucho, fue muy fuerte, y la otra, las amenazas de muerte y la persecución que tuve de una motocicleta. Eso creo que me marcó mucho a nivel personal, marcó mucho a mi familia. Pasamos ponerse un chaleco antibalas para salir de la casa, que tenga que ir custodiada por policías, no poder hacer ejercicio, salir a correr, que toda la vida lo he hecho. Me parece que eso a nivel personal y familiar caló mucho. Ahí estaba pensando si realmente vale la pena tanto sacrificio para la gratitud que da a veces la gente, ¿verdad? Y evidentemente el otro que a mí sí me sorprendió, la escalada de violencia que se dio. Nosotros arrancamos en el 2022, en el 2024. Y cuando comenzó el presidente a burlarse de mí o a decir cosas de mí, creo que eso también impactó mucho a mi familia, ¿verdad? Da como ese golpe. A mí no, me parecía como, ese señor me parece que tiene un problema seriosísimo mental. Pero creo que esos 2 episodios, ¿verdad? Desde esa perspectiva, tener que salir de la fracción fue muy duro, porque además te enfrentas con un sistema que trata de aplastarte. Si haces eso, te aplasta totalmente. Y lo otro, la amenaza de muerte y la persecución, creo que eso sí fueron, digamos, a nivel personal, temas muy dolorosos. Ok. ¿Y un momento alegre o, no sé, orgulloso que pueda recapitular en estos tiempos? Las aprobaciones de los proyectos es demasiado lindo, o sea... Varias de sus iniciativas han salido adelante. Sí, a pesar de... A mí me dice mi despacho, es que Katia, es que ustedes a pesar de... Y ayer hablaba con el presidente de la asamblea y luego yo, vea, usted sabe que yo soy un perro de trabajo. Entonces, si ya saben cómo soy, ¿para qué joden? ¿Verdad? Y a esto, yo lo dije y mi mamá se moría de la risa y me decía, ay no, ¿qué hemos creado, verdad? Porque yo sí le dije una vez a alguien que me comenzó a insultar porque yo atacaba a Pilar, y yo le dije, vea, yo soy muy respetuosa de las personas, porque lo soy, yo soy muy respetuosa, pero cuando yo me tengo que defender, yo me defiendo con uñas y dientes, y no me da ninguna pena decirlo. Entonces, lo que pasa es que, pues a veces los medios de comunicación solo te ponen tu cara cuando te levantas ahí y haces algo, pero nunca ponen una argumentación técnica que hago en la Comisión de Agropecuarios o en la Comisión de Ambiente, porque a mí me gusta, es más, en la energía, que me encanta el tema de energía, la gran deuda de esta asamblea con el país. Y yo a veces le digo a Sofía, ¿por qué no hacemos una discusión
para comenzar, ¿verdad? Porque también uno necesita como esas argumentaciones más ideológicas y técnicas. Sí, pero sin duda me parece a mí que sí es importante ir argumentando, analizando y haciendo bien las cosas. Me acuerdo, creo que uno de los proyectos, bueno, el primer proyecto que para mí, que se salió, todos han salido estructuralmente de mi cabeza, los que tienen que ver con la protección marina. El proyecto de pagos por servicios ambientales marino-costero a mí me parece un súper proyecto para las zonas costeras nacionales. Les expliquemos brevemente en qué consiste. Sí, aquí lo que hicimos fue básicamente que se permitieran pagos por servicios ambientales a todas las organizaciones que hacen servicios de voluntariado en la protección de nuestro territorio marino. Y nuestro territorio marino es 10 veces más grande que nuestra plataforma continental. Yo creo que yo he sido la loca en el tema marino en esta asamblea, pero es que este país no sabe la riqueza que tiene más de 500,000 kilómetros cuadrados. 500,000 kilómetros cuadrados costarricenses. O sea, es que ahí podemos hacer en el tema de bioeconomía, de desarrollo de pesquerías, o sea, de investigación, de captura de carbono, cosas maravillosas. Si solo las cuentas ambientales, si solo el activo natural de Costa Rica, que es cerca de 14,000 millones de dólares, según dice Biofin, representa como cerca de un 23% del Producto Interno Bruto, imagínense lo que es hacer un análisis de nuestra riqueza natural marina, cuánto eso podría significar. Entonces ese me parece que es importante porque además se alinea con otras iniciativas que todavía tenemos, que es la de captura de carbono marino, que permite la transacción, hacer un inventario de captura de carbono para transar en mercados de carbono. Se avanzó recientemente. Sí, ese lo dictaminamos. Uno que sí lloré mucho por el impacto que va a tener, ojalá que lo puedan reglamentar y ejecutar, que es Tierra para Mujeres, que se lo presenté con la diputada Larios de Guanacaste, que lo que crea es un fondo de tierras para mujeres rurales. Solo el 8% de la tierra en territorios rurales costarricenses están en manos de mujeres. Eso es una locura, y la mujer es la que representa la mayor cantidad del activo productivo, ¿verdad? En términos de fuerza de trabajo en los territorios rurales. Ellas representan como el 60-70% en unidades familiares productivas. Entonces, ese es otro proyecto, el de acoso predatorio, que creo que en un momento con Delfino hicimos algunas cosas. Y bueno, y yo esperaría, hay uno que ya está para el primer debate, y ese representa como esa parte más liberal, porque es una apertura de mercado que tiene que ver con la electromovilidad, que vos sabés que para mí el tema de energía y electromovilidad es todo un tema, y que permite que privados o empresas privadas puedan poner estaciones de recarga que urgen en el país. Ya tenemos más de casi 40,000 vehículos eléctricos y nada más solo las distribuidoras pueden poner. Pero bueno, ahí vos, han sido muchos las alegrías, pero... Que usted tiene 6 o 7 leyes, 6. Tiene 5 aprobadas en segundo debate, pero de presentados tiene más de 30. O sea, no, son como 50. Más. Sí, pero... 100 están en comisión, 14 ya están dictaminados. Exacto. 5 aprobados en segundo debate, 4 que todavía no están en comisión, o que son reformas al reglamento, y 5 rechazados. Así es. De esos rechazados... Cierre del CNP, apertura del monopolio de alcohol. Ajá. ¿Cómo se llama? La ley del límite del impuesto del timbre agrario. Sí, porque eso era un impuesto. Es todavía, o sea, ¿cómo es que este país, Dios mío, cada semestre aumentan los artículos de cuidado personal? Como que si la gente se siguiera bañando con jabón azul, o sea, de verdad, o sea, es como un sinsentido, porque al final algo que pareciera y todos lo usamos, entonces todas las personas se ven afectadas y tiene un aumento periódico a discreción del Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, ahí está claramente cuál ha sido mi filosofía, digamos, como congresista. Eso, más bien esos proyectos de línea liberal, se puede decir que son los que le han rechazado. Sí, son todos los que me han rechazado. Todavía hay uno, no debería decirlo porque si no me lo van a comenzar a emocionar, pero para la apertura del mercado del alcohol industrial. A ver, y la apertura del mercado, la gente está tan equivocada cuando dice que esto es para favorecer a los grandes, pero es que qué lástima que no hicimos una discusión sobre este tema,
¿Por qué? Porque la industria del alcohol es una industria importantísima para montones de procesos productivos. Pero además es importantísima para los territorios rurales porque el sector cañero representa una de las mejores alternativas productivas en las zonas rurales costarricenses. Y además porque podríamos generar biocombustible a partir de este clúster cañero, que para mí es una alternativa importantísima de desarrollo rural. También permite el desarrollo de actividades de preparación, de fabricación de alcoholes o destilados, y sobre todo para los jóvenes. Imagínate que nosotros hacíamos un análisis, Procomer hizo una investigación de mercado, pero hacíamos un análisis de las cervezas artesanales. La empresa más grande de este país, productora de cervezas, que todo el mundo sabe quién es y que acaba de ser vendida a una transnacional. Cuando yo trabajaba en mercadeo, ellos tenían el 95% del mercado, para no decir el 99%, ¿verdad? Cuando comienzan a incorporarse a las cervezas artesanales que eran de jóvenes costarricenses que hacían su producción artesanal, le quitó la participación a un 24 o 25% del mercado. O sea, entonces ahí es donde, y es una industria que es muy para nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque las preparaciones y la investigación, y es además un empleo con valor agregado y un empleo digno. Entonces un poco era la lógica de la apertura del monopolio del alcohol, porque lo que sí yo tengo claro es que los monopolios lo único que favorecen es a 2 o 3 empresas. Incluir los públicos. Así es. El monopolio de alcohol favorece a los 3 ingenios más importantes de ese país. Entonces es absolutamente falso cuando se dice que abrir el mercado es para favorecer a ciertas familias. Error. Más bien, el tener el mercado así es lo que hace, porque Fanal solo le compra a ellos. Es lo que hace es favorecer a esas familias. Pero bueno, esa es la filosofía, esa es la diferencia, gracias, esa es la diferencia entre entender el liberalismo y entender que soy libertario. Porque a un libertario no le importa que la concentración del mercado esté en 3 empresas. Eso es lo más, porque entonces los libertarios les parece bien los oligopolios, pero no les parece bien los monopolios, ¿verdad? A nosotros, los liberales, nos interesa que exista la mayor democratización de la economía, que es lo que ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Con el 95% del mercado de pymes que tenemos. Pero bueno, ya esa es otra discusión ya. Volviendo un poquito para atrás. Hay gente en redes sociales o el presidente también cree que usted tiene algo personal en contra de Pilar Cisneros. Y muchas veces yo a usted la he escuchado decir que ella es una cosa cuando habla en el micrófono y otra cuando no hay una cámara o un micrófono que la esté grabando. Así es. Esto lo quiero concatenar con lo siguiente. ¿Cómo dificulta tener una jefatura de fracción del oficialismo que no crea espacios de diálogo? Y también de cara a lo que viene la siguiente Asamblea Legislativa con una fracción oficialista más grande, pero que aún así necesita conversaciones con las otras fracciones minoritarias para llegar a acuerdos en algunos temas. Mira, me encanta que me haga esa pregunta, porque las personas ven la labor legislativa como algo muy particular, o evidentemente tiene que ver un tema de relaciones personales. Voy a hacerla por partes. Voy a contestar tu pregunta directa de último. La Asamblea Legislativa o los resultados de la Asamblea Legislativa es el resultado del liderazgo del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no puede pretender aislarse del contexto de la realidad y los requerimientos nacionales, y para eso se necesita un adecuado liderazgo por parte del presidente de la República. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene una desvinculación entre el Ejecutivo, que es el que ejecuta las cosas, y el Legislativo, que es el que le proporciona los elementos para que ellos se ejecuten. Lo que hemos tenido en esta Asamblea Legislativa es una absoluta ausencia de liderazgo en términos de decir cuál es la visión que este Ejecutivo o este gobierno o esta administración o el presidente Chávez quería para este país. Entre que quería una ley jaguar,
entre que quería una marina, entre que quería una ciudad gobierno, eso está bien. Yo estoy de acuerdo en todos ellos. Yo no tengo ninguna oposición, pero para eso existe una ley de contratación administrativa que se tiene que seguir. Si a él le molesta la ley de contratación administrativa porque es incapaz de seguir procesos, o si ellos tenían que hacer ajustes a la ley de contratación administrativa, nunca lo hicieron. ¿Verdad? Siempre querían que las cosas se hicieran a golpe de tambor, y eso es un reflejo de la personalidad de Pilar Cisneros. Pilar, a mí se me hace una persona comercial. Cuando yo entré a la Asamblea Legislativa, me recuerdo que yo le dije a mis papás, qué chiva, voy a ser compañera de Pilar Cisneros. Es que, o sea, a ver. Y ahora digo, qué pereza que esa señora hubiera estado en la Asamblea Legislativa, porque en lugar de ayudar, realmente lo que generó fue un ambiente muy complicado. Es difícil ella, si no se impone su criterio, entonces no se puede hacer nada, no tiene capacidad de diálogo, ¿cuál es la palabra? Utiliza mecanismos de desacreditación personal y utiliza los medios de comunicación para mentir y para hacer una transformación de las realidades. Que eso a la postre es peor que, digamos, que ella le meta a usted a un proyecto suyo 500 mociones. Así es. Porque ya con la desacreditación personal, con el ataque personal, con la mentira en los medios, ¿cómo se siente usted con esa persona? A negociar algo. O a conversar. Y aún así, Luis, yo me he sentado con gente con las que he tenido discusiones particulares fuertes, con esta señora, con el tema del Parque Lerner Ross, que ahí comenzó con ella la discusión. Ella estuvo conmigo en una comisión de reforma constitucional para elección y reelección de magistrados. Yo no tengo ningún problema, digamos, con doña Pilar. Pero cuando comenzamos la discusión del Parque Lerner Ross, me pareció una persona conveniente, me pareció sumamente mentirosa, porque todas las argumentaciones que dieron fueron absolutamente falsas, y además me pareció una persona malintencionada y grosera con las realidades comunales. ¿Cómo le va a decir a la gente de Santana que si saben contar que no cuenten con el Parque Lerner Ross? ¿Cómo le va a decir a la gente de Santana que ellos no representan la comunidad? ¿Cómo le va a decir a la gente de Santana que es mentira que hay lugares de reserva, que eso es un charral? Me explico, no es un tema personal. Yo esa señora, o sea, de verdad que para mí es indiferente, digamos, en términos personales, pero sí me parece una persona malintencionada y que ha utilizado toda su experiencia, toda su imagen de 35 años. Me acuerdo cuando me dijo, ustedes hicieron un clip de eso, cuando me dijo, a usted nadie la conoce, a mí sí. Eso es cierto. Es cierto, me tiene 35 años de ventaja en los medios televisivos. Yo hasta ahora estoy en la función pública y tengo exposición pública, pero eso más bien debería de darle a ella por lo menos, no sé cuál es la palabra, la conciencia de que debería ser mucho más responsable en las cosas que dicen. Y lo que sí yo he identificado es que ella sigue guiones que no sé quién se los da, pero yo estoy clara que ella no sabe lo que está diciendo. O sea, tengo claridad que ella no estudia. Porque dice, ¿a quién se le ocurre decir que en las faldas del volcán Irazú había trigo hace 30 años? O sea, y yo me quedé, Luis, y yo cuando escucho cosas, digo yo, eso habrá sido, y yo me pongo, pero yo me pongo a investigar, y digo yo, no, mira, es de 1810 que había trigo. O sea, me explico. Entonces, ¿cómo uno no va a decir que está mintiendo? No. Eso es lo que creo de ella y bueno, me parece que anda muy enojada. Creo que le está pegando el tema de que se tiene que ir. Me sorprende el tema que usted dice que ella es una persona, a palabras sencillas, cerrada, o que tiene una actitud de que las cosas se hacen al modo de ella o no se hacen. Porque es una caracterización que ella le dio en una entrevista, ayer me parece que salió publicada en el Semanario Universidad, hacia José Miguel Villalobos. Y ella decía, este señor va a ser un problema, lo reconocía abiertamente, va a ser un problema porque es de un carácter de las cosas son a mi modo o no son. Igual que ella. Igual que ella. Sí.
Lo que, Además, yo lo que vino unida, entonces. Sí, pero yo le sumo a ella que ella tiene un tema muy jodido y es que a ella le cuesta hablar con mujeres que son empoderadas y le cuesta que le digan que no, le cuesta mucho que le digan que no. Ella sí tiene un resentimiento personal conmigo, yo no tengo ningún, o sea, de verdad que lo que pasa es que yo sí dije lo que era. Usted no se deja, en todo caso. No, yo no me dejo, o sea, eso es, y creo que eso les molesta mucho. Y también otra cosa que me parece que ellos tienen es que tratan de, no sé si esta expresión se oye media fea, pero de majar a la gente cuando las ven más solas. Ellos son como que actúan, ¿verdad? Con matones. Sí, exacto. Y la verdad es que yo con los matones se las devuelvo igual. Entonces, eso me lo enseñó mi papá. Y se me reforzó en la Asamblea Legislativa. Pero eso es, creo que es complicado. Estoy hablando mucho. Yo No, tranqui. Cero, por favor. En la Asamblea hablo mucho. Tengo otra preguntita relacionada con las recientes elecciones. Se habló en su momento, se decía en corrillos, se dice que usted es más cercano al Frente Amplio, ahora después de que se declaró independiente. Pero usted no le dio la adhesión a Ariel en campaña. ¿Cómo es la relación suya con el FA, con Ariel? ¿Y qué decisión tomó usted, digamos, respecto al involucramiento que quería tener en esta campaña? Porque hubo diputados que abiertamente dijeron, voto por este, voto por el otro. Uno hasta dejó tirado el partido y puso una etiqueta, ¿verdad? De ese mejor ni hablamos. ¿Qué papel decidió tener Katia Cambronero en esta campaña? A ver, sí, yo tengo una relación de cercanía y una muy buena con el Frente Amplio en general, mucho más cercana con Ariel, porque hemos compartido muchas de las comisiones legislativas y también hemos dado luchas en conjunto. Ariel, yo le tengo que agradecer que en los peores momentos de mi gestión eran de las personas que estaban ahí junto con Monse y con... era muy poca gente, ¿verdad? Cuando uno está en ciertos periodos es muy poca gente, Pedro. Pero Ariel siempre él siempre me apoyó, me vio llorando muchas veces. Yo creo que es la persona que más me ha visto llorar en la Asamblea Legislativa. Y porque también lloramos en la Asamblea, no crean. Y entonces sí, hemos tenido una relación muy cercana. Yo no quise tomar ninguna posición durante las elecciones porque francamente sí estaba muy agotada, o sea, estaba muy desgastada. Mis hijos me pidieron que por favor bajara un poquito la intensidad. El año pasado es que fueron muchas cosas, la persecución de la moto, la amenaza de muerte, las agresiones del presidente, fue cuando más enfrentamientos directos tuve con Cisneros, el bloqueo de proyectos de ley. Yo sí estaba muy agotada. Entonces yo decidí, eso no significa, yo le apoyé en lo que le pude apoyar, ¿verdad? Siempre estuve como dispuesta a apoyarlo. Sé que hubo algún tal vez nivel de resentimiento, todavía yo no estoy segura si esa decisión que tomé de no tomar como partida directa, solo el tiempo me dirá si fue la más adecuada. Yo sí debo decir que en algún momento pensamos poder crear alguna coalición que nos permitiera recoger a los demócratas, y bueno, eso no se pudo dar, y de nuevo por cálculos políticos de algunos que al final no lograron nada, pero sí, la relación, pero igual tengo muy buena relación con gente de Liberación Nacional que yo quiero mucho, a Larios, a Oscar, a Pedro, o sea, no quiero decir nombres porque se me va a quedar, a Monse, pero de la Unidad, a Felipe, a Vanessa, o sea, hay mucha de Nueva República con todo y que somos todo. Sí, y hay gente muy linda ahí, excepto de gobierno. Ahora, eso me lleva entonces a tener que preguntar lo siguiente. Porque, a ver, el gobierno tiene en teoría un diputado que se pinta como ambientalista, que es don Manuel Morales. De hecho, yo creo que hubo un tiempo en el que me dio una... No sé, o sea, yo hablo nada más a partir de lo que veo de las sesiones, porque yo no solo voy presencialmente a la asamblea, no me gusta en todo caso. Pero bien, temas ambientales uno diría que se podrían llevar bien, pero hubo un momento en el que yo vi que cada uno siguió
caminos completamente separados. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo pienso que uno no puede traicionar los valores. Yo soy una idealista y hay cosas con las que uno no puede transar. Entonces, creo que él tuvo molestia y se la respeto, ¿verdad? Por mis posiciones en relación a cómo el Ejecutivo estaba enviando mensajes a los diputados, y yo me volví mucho más dura también en la crítica al Ejecutivo. Y también pasaron algunos eventos con proyectos vinculados con ambiente, donde él o se iba o no votaba. Y eso me parece que era poco consecuente, y lo que más le achaco es que defendiera la posición de Pilar en relación al Parque Lorne Ross y que se prestara para defender mociones sin ningún argumento. Entonces, si vos sos ambientalista, te das cuenta que el parque ahorita está tirado ahí. Ustedes han visto las fotos, está tirado, está sin seguridad, están destruyendo el patrimonio, está totalmente abandonado. Entonces, si sos ambientalista, ¿cómo apoyas una posición de ese tipo? Ahí creo que uno al final se da cuenta. Felipe tiene una frase que siempre dice: aquí se caen las máscaras tarde o temprano. Y sí, y yo tengo un carácter bien fuerte, y cuando algo no me gusta, pues no me gusta, ¿verdad? Entonces, eso me parece que hay una falta de consecuencia. O sos o no sos. Y si sos, no puedes estar... O sea, él antes que ambientalista es chavista. Es chavista. Ok. Eso claro. es. Y ahora hablando de emociones. Yo soy un vocal defensor. Lo sé. De la necesidad de poner algún límite razonable a la cantidad de emociones que se pueden poner. No me gusta en todo caso la propuesta que presentó Hilbert recientemente, que es 2. Se volvió absolutamente loco. Y vean, cuando esto lo creo que ya lo había comentado en un episodio y si no lo comenté, lo estoy reconociendo ahora. Cuando Daniela metió el proyecto nuevo de Jornadas 4.3, no este que acaban de suspender, cuando metió el proyecto nuevo que intentaron aplicarle la vía rápida parecida a la que se usó en el plan fiscal de Carlos Alvarado, a mí me pasaron los borradores de moción. Bueno, yo los pedí, no me los pasaron, los pedí y los iba revisando, y esta gente se está pasando de la raya con el límite de las mociones. Por más que que en parte mi hartazgo es porque por cada moción que meten yo tengo que hacer la votación y toda la cosa, ¿verdad? Eso lo obstinado. Pero es que ya hay jurisprudencia de la sala, que por ejemplo, ¿qué dice? Creo que a Pilar le encanta decir que el proyecto de jornadas, que cómo es posible que le metieran 5,000 mociones a un proyecto de 3 artículos. Lo que no dice es que esos 3 artículos, por ejemplo, solo el primer artículo creo que reforma como 5 o 6 artículos del Código de Trabajo. Eso es lo que se llaman los artículos compuestos. Pero además, ¿qué artículos? ¿Verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que se llama artículos compuestos, que ya hay abundante jurisprudencia en la sala que dice, cuando se trata de artículos compuestos, el límite no puede ser sobre el artículo que modifica todos. Tiene que ser sobre cada artículo que se está modificando. Así es. Que ahí es donde fallaron en la moción de la vía rápida y que no lo cambiaron. Yo les hice las advertencias, les pasé los votos de la sala y si hacen eso, se les va a caer. Porque no es que yo esté a favor de jornadas de 12 horas. No lo estoy. Estoy a favor de la modernización laboral, de la reducción de jornadas. Creo que ese tipo de jornadas son necesarias. No jornadas de 12 horas. Pero creo que es una discusión que tiene que darse. Pero ahí no hicieron el cambio. Y Hilbert se volvió completamente loco, no me moleste decirlo de esa manera, poniendo un límite de eso. Entonces, Pilar, ¿a usted le emocionó Lorne Ross? No sé si algún otro proyecto con... Sí, el de Pilar puso 200 mociones al Parque Lorne Ross, que es una simple autorización. Ni siquiera es una donación, es una autorización. Y después al proyecto de mejora de capacidades al organismo de investigación judicial, creo que le puso ella también 200 mociones. Entonces, vamos a ver, este tiene que ser una discusión de un análisis que no solamente y que yo respeto a mi compañero, pero me parece que es una posición absolutamente errónea y me sorprende que un legislador después de 4 años no entienda las razones. Sí, exactamente, del por qué las mociones son importantes en la discusión legislativa. 1, usted puede poner mociones, y aquí lo voy a decir muy sinceramente. 1, usted puede poner mociones que significan, las mociones pueden significar estratégica y políticamente, 1, la posibilidad de negociación
con el proponente o la fracción proponente del proyecto. 2, porque usted tiene efectivamente dudas razonables sobre el proyecto de ley. Y 3, evidentemente porque usted ideológicamente no concuerda en lo absoluto con ese proyecto de ley, lo cual le da la posibilidad también de decir no estoy de acuerdo, no solamente con el voto. Entonces, cuando usted es una fracción pequeña o minoritaria, a mí hay una cosa que está ocurriendo en el plenario legislativo con esta gente que a mí me horroriza cuando ellos dicen, es que aquí la mayoría dice que sí. ¿Quiénes son la mayoría? ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Si es una fracción que fue elegida y representan 8 diputados, ¿la mayoría de qué? ¿La mayoría de quién? ¿Verdad? Porque creo que eso es un concepto que la gente en la democracia cree que los derechos de las personas pasan por una mayoría. No, los derechos, porque si fuera que los derechos pasaran por una mayoría, las mujeres no pudiésemos votar todavía, las personas afrodescendientes seguirían siendo esclavos. No habría matrimonio igualitario. No habría matrimonio igualitario, no habría derechos de los niños y de las niñas, ok, y de los jóvenes. Entonces, no es cierto. Eso es absolutamente falso. ¿Y por qué lo digo? Porque el proyecto de jornadas, yo sé que vos no estás de acuerdo con las 12 horas, no es un tema que me simpatice, no quiero ver a mis hijos y yo ya por mi edad sería cansado de trabajar. Bueno, se trabajan 14 horas a veces, pero bueno, en un proceso de manufactura podría ser para una señora de mi edad cansado. El elemento más crítico de ese proyecto, yo sé que son las horas, para mí el más crítico es que disminuye los salarios de las personas. O sea, a ver, cuando la gente dice es que yo estoy de acuerdo y eso va a desarrollar la economía nacional, ¿cuál economía? Si lo que están haciendo es modificando en el fondo la forma como se calculan los salarios de las personas que ganan por hora. Y que además la propia proponente ha reconocido que genera una pérdida de empleos porque se elimina en la práctica un turno. Así es. O sea, entonces yo no entiendo, honestamente. O sea, yo no entiendo cómo la gente dice que está de acuerdo con algo que disminuye un 25% su salario. Esas cosas a mí me alucinan. Es que usan la excusa de, pues que va a tener un día más para descansar. No sé qué decir. Entonces no puede estudiar, pero no tiene vida, porque entonces, o sea... Pero ahora, sobre este tema de la reducción de salarios, usted ha sido la más vocal respecto a ese tema. De hecho, usted, en muchas de las mociones o algunas de las mociones que usted propuso, eran precisamente para corregir eso. Así es. Y sobre eso también, cuando se estuvo discutiendo las mociones, hubo controversia y conflicto con doña Pilar y con Daniel Vargas, creo que fue en realidad, sobre este tema. Y ¿cómo es que hay una controversia sobre algo que no tiene, digamos, forma de verse diferente? Es que es matemática. Pero es que hace matemáticas muy convenientes, porque el diputado Vargas presenta una hoja de Excel. Hay momentos en que digo, hay gente que no se le puede contestar, porque, o sea, ya definitivamente no tiene sentido. Presenta una hoja de Excel que es hecha posiblemente por una empresa, y la hoja de Excel lo que representa es la disminución de las horas de la empresa, no habla de las horas del trabajador. Pero bueno, en fin, lo que te digo con las mociones es que las mociones son importantes, ¿verdad? Bien manejadas, pueden hacer que un proyecto de ley se haga mejor, y yo las uso para eso, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es una fracción minoritaria, se utilizan las mociones para ver cómo trata el proyecto de minería de Cruzitas. O sea, yo tengo un proyecto de Cruzitas donde lo que incorpora la artesanal, que es la misma que hacemos en Avangares. Y he estado en una discusión y mocioné el proyecto de Cruzitas, y presenté 150 mociones. Y estoy hablando con ellos, con una diputada que es la que está tratando de avanzar en el proyecto, y le hago yo, para mí son estos y estos y estos elementos, porque Cruzitas tenemos que solucionarlo. No hay otra. Y ahí es donde yo tengo una diferencia con la iniciativa Alfa, que es la de titularizarlo sin sacarlo. Porque ya el desastre está hecho. Exactamente. O sea, y vea, yo fui uno de los chancletudos que se embarró las patas para ir a caminar de San José a Cruzitas. Las 2 veces que se hicieron caminatas esa vez. Y yo soy enemigo político de don Óscar Arias Sánchez porque lo responsabilizo personalmente por el desastre que ahí pasó. Porque yo le digo a la gente que le encanta echarle la culpa a los ambientalistas. Es que si la concesión se hubiera hecho bien desde un inicio, ahí estaría la mina.
ahí estaría el cráter que se iba a hacer. Así es. Pero la concesión se hubiera sostenido. Pero es que la gente se olvidó que se hizo un juicio súper largo, extenso, gigantesco, en el contencioso administrativo, donde se vieron todas las ilegalidades, porque fueron ilegalidades, no fueron irregularidades, pero ilegalidades que se cometieron para entregar esa concesión. Así es. Y que a tal punto es que los jueces del contencioso, sin tener nada que ver con temas penales, dijeron, aquí no queda de otra que pedirle al Ministerio Público que investigue esto, porque todo lo irregular e ilegal que ocurrió aquí era para que le dieran el permiso a la minera. Así es. Pero además le dan un permiso, o sea, es que son cosas, yo los mandé a leer, de hecho, el fallo de la sala en relación... Es un artículo en Wikipedia de eso. O sea, lo dice y hasta del arbitraje, que sale en portada en Wikipedia una vez al año. Es un artículo destacado. Eso quiere decir que es uno de los artículos de mejor calidad de Wikipedia. No me estoy echando flores, para lo que me refiero es que si no se quieren leer el mamotreto del expediente judicial, porque es enorme, es enorme y además tiene mucha cosa técnica, hay un artículo en Wikipedia que lo resume. Sí, pues yo lo que les digo, hablando, y mi proyecto, yo no tengo ningún problema de que se quede ahí y se archive en el tanto el proyecto del Ejecutivo sea un proyecto que realmente no cometa los mismos errores, pero están haciendo exactamente lo mismo. O sea, yo no entiendo. Que sea el Consejo de Gobierno el que seleccione la... Y ahí yo sí tengo una diferencia con el Frente Amplio porque me parece que ese problema hay que resolverlo y yo creo que hay elementos del proyecto del FA que se pueden incorporar en el tema. El proyecto de Cruzitas, yo básicamente creo que no puede solamente ser como una empresa tractora, o sea, una empresa, no, ahí hay que generar un modelo de encadenamiento productivo que te permita unidades de negocio también en los diferentes procesos que tenga que hacer la industria. Porque si no pasa lo que pasa en las mineras de todos los países. Yo conozco... Sacan el material, dejan el hueco y se van. Luis, yo trabajé en una consultoría de sostenibilidad donde la principal actividad era una minera. O sea, yo sé lo que yo... Ya conocemos el tema. Y yo no quiero que eso pase en Cruzitas, porque están haciendo exactamente lo mismo. Este es un modelo que viene de varios países en Latinoamérica y ese no, por ahí nosotros no deberíamos de transitar, pero sí hay que resolver Cruzitas. Y para eso son importantes las mociones. O sea, yo quisiera ver, no nada más voy a decir esto, yo quisiera ver si hay un proyecto de ley que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa para aumentar impuestos. Y si tenemos 2 o 3 diputados que pongan 5,000 mociones, a ver si la gente los critica como critican. O sea, es que hay que ver las cosas desde diferentes perspectivas. Lo que sí yo creo, y yo sí haría un llamado de atención, es que el pragmatismo tiene que prevalecer. Ese es un tema, Luis, y vos que ves tanto en la Asamblea, la gente es poco pragmática. La gente es, o sea, este país, la institucionalidad pública es cero pragmática, o es blanco o es negro, y yo, o sea, así no, ese es para mí el principal problema por el cual no avanzamos. O sea, yo soy bastante clara, digamos, en mis posiciones y busco cómo incorporarlas si algo no está bien. Y creo que hay algunas fracciones legislativas que les hace falta más ese pragmatismo, porque sí hay que resolver cosas serias. El tema de energía, y aquí con mis queridos compañeros del FA, el tema de energía es una deuda que nos va a cobrar la factura en poco tiempo. Para mí es uno de los más estratégicos, poco sexys, digamos, porque la gente no entiende. Es muy técnico. Inclusive técnico. Le rehuso a comisión porque... No, es súper lindo. Pero... El tema de energía, nada más hago la nota anual de cuánto quedó la matriz energética renovable. Es lo único que hago en temas de energía. Sí, bueno, pero para que eso no cambie, Luis, justamente vos estás dando en el clavo, para que eso no cambie, Costa Rica tiene que modernizar el sistema energético, el modelo del sistema energético. Y aquí es donde yo digo, hay que sentarse a buscar lo mejor posible. Y hay fracciones legislativas, porque si no tomas decisiones, es lo que nos está pasando. Tenemos 30 años de postergar decisiones como la caja, como la modernización del Estado, que a todo el mundo se le olvida. El transporte público, el sistema energético, el sistema de agua potable, que es un colapso absoluto. Esas son las grandes decisiones que no se están tomando. Okay. Vamos pasando a una de las preguntas que nos dejó la audiencia. Tema de la ley de ejecución de la pena. Nos pregunta Juan Carlos que si les dará tiempo a ustedes de resellarla.
Se mandó esta semana, Ellos así que ya tienen- empezó a correr el tiempo. Sí, 10 días son 10 días hábiles, sí. Sí les dio tiempo de reseñar. Yo esperaría que sí. O sea, se necesita, es urgente. Básicamente lo que estamos haciendo es actuando sobre una deuda de hace muchísimos años, ¿verdad? 1970. 1900, o sea, 56 Y años. se promulgó el Código Penal, la Asamblea No. está en incumplimiento. Claro, porque, o sea, yo creo que se le rehuye. Esa es una de las leyes que para mí es importante y yo esperaría que sí dé tiempo de resellarlo. Exponía a alguien que la gente, el presidente ahora está en contra del proyecto y el oficialismo lo votó en contra, pero 2 diputados oficialistas adoptaron ese proyecto de la Corte. Así es. Y doña Pilar lo votó a favor en Comisión de Seguridad en Así es. Sí, ellos cambian de discurso cuando les conviene, o sea, políticamente. No sé qué estarán pensando porque tampoco han propuesto nada. Es que uno no se puede oponer sin proponer. Entonces, no sé, yo sigo sin entenderlos. David Chavarría dice, tiene 40, es ingeniero de software y hace unos años vive en Suecia y siempre nos escucha. Muchas gracias. Me gustaría preguntar qué tan factible sería un proyecto de ley que define un requisito para postularse a diputado, el cual sea haber aprobado un curso cuyo contenido sea las formas a la hora de trabajar en la Asamblea Legislativa. Yo creo que eso no tiene viabilidad, pero quiero darle vuelta a la pregunta. De cara además a estos nuevos que entran, ¿cómo es la inducción que le dan a ustedes cuando ya quedan electos? Dice, bueno, ya quedó electo diputado, entra tal fecha, entiendo que la Asamblea los convoca, les toma una fotografía oficial y les empiezan a dar una charla magistral de lo que es, de lo que hacen, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pésimo. No, mentira. Bueno, sí explicaría mucho. No, a ver, es que esto hay que verlo desde diferentes dimensiones. Yo creo que hay un gran problema en la Asamblea Legislativa y es que la descerebramos. Se van los 57. Y eso no está bien, ¿verdad? Porque se pierde, digamos, es como que cada año vos a una empresa le saques a todos los gerentes, a todo el personal y va de nuevo. Eso me parece que es un error grave. Porque ¿En medio periodo qué le parece? Sí. Renovarlas cada... Sí, me parece que es una muy buena alternativa. La carrera parlamentaria. Y la carrera parlamentaria limitada, ¿verdad? O sea, yo sí creo... Para que no tengamos lo que tienen allá en el Senado de Estados Unidos. O en Chile, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen. Y yo, Luis, ahí sí quiero decir que la función pública, porque y en eso yo le doy razón a la gente, yo creo que las personas, si sos técnico, pasás a la institución sin ningún problema técnicamente, pero si sos un puesto político, los puestos políticos todos, independientemente del que sean, tienen que tener una cantidad de años. La gente no puede vivir solamente de la función pública. La gente no debe acostumbrarse a vivir de la función pública. Esta es la primera vez que usted estuvo en la función pública. Es la primera vez, sí, exactamente. ¿Y qué le pareció? En términos generales, la experiencia. Porque, por ejemplo, don Jorge Engo dice, nunca más. Ya lo Hay- quiero. y hay exdiputadas que sí quieren. De hecho, Paola abiertamente dice, y yo no sé, yo no puedo... Aún ya habiendo dejado el cargo, ver las sesiones de plenario y a veces me manda mensajes y se pone a comentarlo conmigo. Yo, mujer, ya no sos diputada, calma. Relájate, desconectaste de la asamblea, disfruta tu libertad. No lo sé, ha sido una experiencia súper, iba a decir chiva, bueno, yo hablo así, muy interesante, muy dura, muy dura. A ver, dura para las personas que no llevan, que tienen una agenda clara, porque a veces existe mucha frustración de que no se logren los objetivos. Yo particularmente, Mauricio es el que tenía que lidiar conmigo durante un año, porque yo estoy muy acostumbrada a ser medida por resultados y por indicadores y por los objetivos y por, ¿verdad?, el resultado que se da, y ahí no pasa nada. Entonces creo que sí, ha sido desde esa perspectiva, digamos que no evolucioné mucho en esa parte, pero que sin duda conocer a profundidad de algunos temas nacionales, eso es súper interesante, Pero ¿verdad? está la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Esa es una comisión. Creo que estos 4 años no va a tener mucha vaina, salvo De hecho, que decían perseguir a opositores. Mejor no hay ideas, pero... De hecho, esa comisión nunca ha sido presidida por el oficialismo en ningún gobierno. Y ya en el otro, yo no me imagino que la vaya a ocupar alguien de oposición, la presidencia de esa comisión. Sí, va a ser muy difícil y lástima, es una comisión bien importante. La gente cree que las comisiones
Es que aquí yo quiero decir, la gente necesita meterse en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa le cambia la vida a los costarricenses. Dios mío, yo le digo a la gente, si están enojadas, vayan a la Asamblea Legislativa, reúnanse con los diputados. Aprovechando ahí una barra del público más grande. Pero además ustedes tienen todo el derecho de decirle a quien sea, me da una cita, necesito hablar con usted, quiero mejorar esto. O sea, métase en la Asamblea. De hecho, Daniel Palma nos hace una pregunta en esa vía. Dice que ¿cuál considera usted que es la forma más eficiente que tiene la ciudadanía para expresarle a un diputado electo lo que piensan sobre un tema particular que se esté discutiendo en la Asamblea? Porque él dice que los posteos en redes sociales se sienten un poco como gritar al vacío. Si recomienda más dirigirlo a asesores, al diputado directamente, de forma individual, de forma colectiva, presencial, a distancia, llamada a correo. ¿Cuál recomienda usted? Vea, hay mecanismos muy interesantes que puedo utilizar. De hecho, yo en algún momento pensé que podríamos cambiar la dirección de participación ciudadana para lograr recoger a través de algún mecanismo público las observaciones de la ciudadanía en relación a los proyectos. O sea, donde tuviéramos en el portal de la Asamblea una interacción, ¿verdad? Tal vez ustedes lo pueden hacer ahí, sería maravilloso, porque la página yo veo más la del Fino que la de la Asamblea. Yo deseo que tengamos eso. Sí, y es que usted, si alguien tiene alguna observación sobre el proyecto de ley, usted como ciudadano se mete y pone su comentario. De hecho, hoy justamente vi una observación que ponía una persona sobre el proyecto de arrecifes de coral y pastos marinos, que me pareció muy interesante. Yo vi el comentario en Facebook. Me parece muy interesante, sí, porque está muy, muy interesante. Entonces me parece Pero había que delegarlo todo en el SINAC. Exacto. Que había que darle más papel a las universidades y a los entes técnicos. Sí, ahí habrá que ver las universidades que tienen sistemas de investigación marina. Pero bueno, lo que para la respuesta También depende mucho del diputado, ¿verdad? Que tanto quiera ponerle atención a la gente. Claro, pero es que en la medida, a ver, Luis, en la medida que las personas dejen de decir que no servimos para nada y que me ponga 3 anteojos o que me pinte la boca de otro color o que me arregle el pelo, en lugar de comenzar a decir eso, cuando los ciudadanos comienzan a empoderarse y a decir, diputada, necesitamos esto, o este proyecto no es viable, o comienzan a organizarse, ¿verdad? Y tener una participación ciudadana activa y ser responsables también como ciudadanos y pedir audiencias. O sea, los diputados estamos obligados a recibir a todos los ciudadanos que nos pidan audiencia, pero Luis, la gente no te pide audiencia, la gente no te manda un escrito, no te manda una observación, no te manda un comentario. O sea, cuando yo veo mis redes y yo veo la cantidad de personas que escriben cosas supongo que su desahogo personal, pero digo yo, pero dígame, ¿qué necesita que yo haga? ¿En qué le molesta mi gestión? ¿Qué es lo que no le gusta de lo que yo hago? Y que no se dejen guiar solamente por los cortos o los clips que hacen algunos medios de comunicación que sacan en contexto cosas. Eso me parece, para mí, a eso puntual, tienen los correos, ¿verdad? La base de correos de los diputados de la República. Yo siempre leo los correos que vienen de los ciudadanos, o sea, mi asesora lo tiene clarísima. Si puede mandar documentación técnica también. Nosotros hemos hablado con gente que nos ha enviado documentación técnica. Me parece que el área de participación ciudadana podría ser un ejercicio de acoger más observaciones directas y que sea obligatorio para los diputados dar respuesta a esas observaciones. Eso, a la pregunta que hacía el David, creo. Daniel. El anterior, que hablaba de los requisitos para el puesto Juan Carlos. Constitucionalmente. David Chaverri. Constitucionalmente no se puede, pero ahí me parece que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Los partidos tienen que brindarle formación a sus diputados. La Asamblea es compleja. Y a la pregunta que hacías de la inducción en la Asamblea Legislativa, ellos hacen o tratan de hacer una inducción, digamos, no sé si la van a cambiar para esta nueva Asamblea, pero tratan de utilización de las herramientas que hay ahí, de la tableta, de esa cosa. Pero, sin duda, para mí, de las cosas más importantes es una muy buena capacitación en el reglamento legislativo. Eso es algo, el primer año para uno es complicado porque es muy complejo el reglamento. Es muy, muy, muy complejo. Y porque además no solo el articulado, sino las resoluciones que se hayan emitido, aunque haya sido en
En el año 2000, Así es. sobre ese artículo, ya eso lo cambia. Por eso es que se necesita lo que vos estás diciendo, o sea, una carrera parlamentaria limitada y que se haga a medio periodo la elección de candidatos. Hubo un medio de comunicación que hizo una nota como medio exponiendo que la práctica de que dejan de ser diputados, pasan a ser asesores o dejan de ser asesores y pasan a ser diputados. Yo personalmente no la veo mal. Porque a mí yo creo que no hay nada mejor que pueda tener la Asamblea Legislativa que es alguien que ya tenga experiencia en cómo funciona la Asamblea. es. Porque la curva de aprendizaje se ya va sobrado. Sí. Ya sabe los plazos de presentación de mociones, todo, ¿verdad? Todo lo que ocurre en la Asamblea. Entonces yo personalmente no lo veo negativo. Sí, a mí no me encanta. Primero, además usaron el término de puerta giratoria que nada. No, eso nada tiene que ver con eso. No, eso sí no es una puerta giratoria, es que vos estés en una junta directiva y luego te vayas a una gerencia de una institución pública, que eso suele pasar. Sí. O que estés en una gerencia y pases a otra junta directiva. Ahí es donde hay que tener más cuidado en la asamblea. No. Sí. Y Giovanni, bueno, y siguiendo con este tema de las capacitaciones y la polémica que hubo esta semana con un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, pregunta Giovanni que cuál es el papel de ese departamento. Bueno, servicios técnicos tienen la responsabilidad de dar criterios técnicos justamente sobre los proyectos no vinculantes, sobre los proyectos de ley o sobre algunas resoluciones del ejercicio parlamentario, ¿verdad? Todo lo que hacemos, digamos, de las diferentes acciones en el ejercicio parlamentario. Yo voy a decir algo que sé que le genera mucha roncha en la Asamblea Legislativa y por eso fue que presenté el proyecto de ley de reforma al reglamento para la forma de seleccionar o reclutar y seleccionar a los miembros de la Asamblea, al personal de la Asamblea Legislativa. A mí me parece que no es procedente que un directorio político elija a las personas que son técnicas para ocupar puestos en la Asamblea Legislativa. Eso me parece un error enorme, y ese error lo que genera justamente a veces es mucha desacreditación de los criterios que se emiten, porque no necesariamente, y que conste, yo reconozco en esa Asamblea Legislativa gente buenísima, en Cintia, Rebeca, o sea, gente maravillosa en las comisiones, que si no fuera por ella uno peor, ¿verdad? De perdido. Pero también reconozco que hay gente muy mala que hace criterios dependiendo de la conveniencia política. Y a veces sin revisar el reglamento ni nada. Antecedentes y no, ni siquiera revisar la legislación. Sin ver que el propio departamento tal vez ya se ha pronunciado sobre ese tema en algún sentido y emitan un criterio. Así es. Entonces, por eso sí es bueno ¿cómo se llama? Que los procesos de reclutamiento en la Asamblea Legislativa se hagan de forma técnica a través de concursos internos y externos, y que pase por un filtro de capacidades de las personas, porque eso va a mejorar muchísimo la capacidad técnica de la Asamblea. JC Vaz me pregunta cuál proyecto suyo quiere ver aprobado antes de mayo y qué recomendación le daría a los próximos diputados. ¿Cuál quiero ver? El proyecto de electromovilidad, de la apertura, de la posibilidad de poner estaciones de recarga, es que es muy urgente. Me encantaría, pero lo veo duro, que pudiésemos aprobar el proyecto de ley que elimina el impuesto al sol, o sea, el impuesto a las tarifas eléctricas producidas con energía solar. Ese también nos puede ayudar a mejorar la matriz energética. Y por supuesto los dos que hay de arrecifes coralinos y de captura de carbono en suelo y captura de carbono marino. Es como mucho, ¿verdad? Pero eso me encantaría que quedaran aprobados. Pero a ver, yo creo que no son... A ver, lo que pasa es que no voy a decir nombres, pero es que hay un par de fichitas que temas de electromovilidad, por ejemplo, son absolutamente enemigas de ese tema. Pero no debería ser un tema controversial. Para nada. Digamos, es que ahí es donde yo veo esta asamblea y yo digo, pero es que ¿cómo putica ni siquiera se ponen de acuerdo en pasar un proyecto para que haya más estaciones de carga de vehículos eléctricos? ¿Cómo eso es controversial? Sí. Dios mío. Dios mío, entonces yo, como si, o sea, es que si ni siquiera se ponen de acuerdo en eso, ¿cómo se ponen de acuerdo? No, ¿cómo se van a poner de acuerdo en un tema ya nacional, de discusión nacional, súper delicado y controversial, pero bueno. Sí. Sí, es terrible. ¿Y qué recomendación, qué consejo le quiere dar a los nuevos diputados, independientemente de quiénes sean? Bueno,
por favor, de corazón como costarricense, les pido que legislen con mucha conciencia en beneficio de la bandera azul, blanco y rojo, que se dejen de cálculos políticos, sobre todo en los temas importantes, que no olviden el espacio de control político como un espacio fundamental de denuncia a aquellas cosas que no están bien, y que hagan una labor con humildad, entendiendo que no lo saben todo, pero también entendiendo que este país también necesita gente humilde y muy trabajadora, que ayude pues a todo, al proceso productivo, al tejido social, y que no se les olvide leer a los constituyentes para que se den cuenta de por qué estamos ahí una vez que cuando uno los lee. Esa sería como una recomendación con absoluto respeto que les doy a todos. Ojalá que puedan leer actas de los constituyentes en los temas o en la legislación que les parezca interesante en la materia que quieran llevar, y eso les va a abrir muchísimo la mente de las razones por qué tenemos este modelo maravilloso. Y defender el modelo democrático, o sea, tengan cuidado con lo que van a legislar, sobre todo en materia de restringir libertades y de utilización e instrumentalización de las instituciones, porque el poder es efímero, muy efímero, y uno nunca sabe cuándo está del otro lado. Muy bien. Un usuario anónimo pregunta si la próxima asamblea si el próximo oficialismo con la cantidad de diputados que va a tener podría limitar el número de mociones que se puedan presentar. No, necesitan 38 votos. Y yo espero que no lo hagan. Yo espero que ni Liberación Nacional ni el Frente Amplio se presten a eso, porque hay que entender... Yo lo que digo es que eso es una bola de nieve, porque en el momento en el que uno lo hace, se desencadena y entonces todos empiezan a mocionar de esa cantidad los proyectos de todos. Pero además, Luis, o sea, ¿por qué quieren quitar las mociones? ¿Por qué no tienen capacidad de negociación? Eso es la verdad. O sea, si la administración pasada, con todo, y que hay cosas que, digamos... Tuvieron más cantidad de diputados La ley de las finanzas públicas, yo, si hubiese estado ahí, no sé, le hubieran puesto no sé cuántas mociones. Y aún así pasó. La ley de huelgas, aún así pasó. La ley de empleo público también pasó. Entonces, ¿cómo se llama eso? Negociación y consenso. Si no tiene por eso, cuando ciertos diputados de gobierno dicen que somos la peor asamblea legislativa, es que ha sido el peor poder ejecutivo que hemos tenido en décadas. Entonces, también todo es consecuencia de una reacción a un liderazgo que ha sido nefasto. Sí, porque la asamblea responde mucho responde a las señales que recibe el ejecutivo, como usted lo dijo ahora casi que al inicio. Es que no puede, por ejemplo... Y si ni siquiera le dieron un ministro de la presidencia. Pero Luis, vea, un tema tan importante, y ojalá que la próxima asamblea lo aborde con responsabilidad: reforma del Estado. Para mí, modernización del Estado. Yo no hablo de reforma, sino hablo de modernización del Estado. El Estado costarricense se tiene que modernizar. Hay instituciones que no sirven para nada. Y no quiero decir aquí las que yo siempre digo, pero no sirven para nada algunas instituciones. ¿Quién es el que lidera un proceso de modernización del Estado? El presidente de la República. A través de un modelo de digitalización que haga más simple la vida de la gente. Pero bueno, eso es parte de, creo que le corresponderá a la otra asamblea. Yo voy a comer palomitas haciendo... ¿Estás bien viendo las sesiones? No creo, pero por lo menos viendo a Delfino y viendo los clips que hace. Clips. Trix pregunta que si hubo algún momento chistoso Pacho durante su periodo. Conmigo, vamos a ver, creo que uno de los momentos más divertidos donde yo más me he reído es cuando Ariel dijo miau. Yo sé que a mucha gente le pareció horrible, pero fue demasiado divertido. O sea, no crean. Uno también tiene derecho a reírse. Con la gente cuando está en las oficinas se ríen. Yo sé que yo he sido muy respetuosa al plenario legislativo. No he hecho, ¿verdad? Para mí entrar al plenario es entrar a uno de los espacios más dignos que tiene este país. Pero bueno, eso no significa que cuando uno está ahí... ¿Le escucha eso? Pero es que fue todo. Sí. No, es que si la gente hubiese... Pero además fue todo ver las caras de la gente. Primero que jamás no lo esperaba. Porque alguien dice, la pandilla de Don Gato. Entonces el otro se levanta y hace miau. Y el presidente de la asamblea decía, por favor. O sea, para mí fue demasiado divertido. Y creo que sí han sido de las cosas en las que más me he reído. Muy bien. Han pasado muchas. O sea, somos seres humanos. Entonces nos podemos reír. No nos burlamos de la gente.
cuando nos estamos riendo ni tampoco es un mercado. Dwayne pregunta que qué opina del proyecto que se aprobó esta semana en la Comisión Plena Tercera de las estafas bancarias. Uy, y ahora vi una nota. Sí, ahorita. Vea, para mí ese tema es, yo soy bastante vocal al decir que el costo financiero para los costarricenses obedece a la irresponsabilidad de los bancos estatales. Los bancos estatales se han plegado a la banca comercial sin entender las consecuencias que ha tenido para los costarricenses, el nivel de endeudamiento que tienen los costarricenses. A ver, tampoco es que a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que consuma, pero entramos en un modelo económico de consumo donde los bancos promueven el consumo ante otras actividades como la educación, como la vivienda, como las actividades productivas. Dicho esto, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de los bancos estatales que no quieran asumir lo que corresponde en relación a las estafas bancarias. Es claro y se ha dicho, esto no es algo que yo estoy inventando, que posiblemente dentro de algunos bancos estatales exista una mafia o gente vinculada a la mafia para hacer las estafas, sobre todo a adultos mayores. Entonces, si un banco privado puede determinar que hubo un delito a través de la IP, lo dije bien, no, a través de IP, sí. ¿Cómo es posible que un banco estatal, como el Banco Nacional, por ejemplo, a quien admiro mucho y los últimos meses, grande que tenemos, y es el banco más grande de Centroamérica, no tenga los mecanismos para poder identificar? Me parece que de nuevo los bancos, Banco Popular, que es un desastre, aunque yo sé que la gerente que está en este momento es una persona muy, muy buena, Gina Carvajal es una excelente funcionaria, pero a ver, aquí hay una gran irresponsabilidad de no asumir las consecuencias de haber hecho modelos o procesos que permitan realmente el resguardo de los recursos de las personas. Muy rápido. ¿Qué opina de que todavía sigamos capitalizando el Banco Popular a estas alturas? Me parece que nada que ver. Sí, yo creo que esas platas te necesitan en fondos de pensiones o en otras cosas. El Banco Popular tiene un capital suficiente. Para mí podría ser un banco más eficiente en temas de poder participar más en dar fondos a pymes y sobre todo a emprendimientos, pero bueno. Perdimos como país la oportunidad de tener un banco de fomento cuando la asamblea nuestra, la anterior, rechazó la transformación de Bancrédito en un banco de fomento, que lo terminó absorbiendo el Banco Costa Rica. Sí, creo que, a ver, este es un tema súper interesante y que podemos hablar buen rato. Lo que ocurre en Costa Rica, Luis, es que los mecanismos y la legislación establecida otorgó a los bancos la posibilidad de que a través de sus utilidades se beneficiaran algunas, ¿cómo es que se llama?, otras instituciones, y entonces ha habido una naturaleza de querer competir por tener más utilidades, que eso no está malo, yo no digo, pero hay que recordarle a los bancos que ellos fueron creados para ser instrumentos de desarrollo y de fomento económico, no para fomentar solamente el consumo. Correcto. Entonces, tenemos bastante banca privada para eso. Pero a ver el desastre, digamos, de ejecución, no digo como sistema, de banca para desarrollo, ¿verdad? O sea, y ustedes, los jóvenes, o sea, a mí me preocupa mucho y por eso estoy ahí por mis hijos, pensando que podía proporcionarle mejores herramientas a este país, pero a mí me preocupa enormemente el sistema financiero de este país. Ahora, yo veo el tema de banca del desarrollo, pero es que, o sea, no hay asamblea legislativa que no lo reforme. Pero, y no levanta. No levanta. Pero es que el modelo está mal. Es que el modelo no necesita pasar por otra instancia, sino lo que necesitas es, si sos presidente de los bancos, o sos el gerente, o digamos, si representás como Estado en los bancos y tenés incidencia desde la presidencia de la República en los bancos, esto tiene que ver con una política nacional. O sea, y la política nacional no solamente tiene que ir en función de generar la mayor cantidad de rentabilidad, sino cuánto de esa plata estamos invirtiendo en desarrollo. Y eso, los números dan, y no en las mismas empresas, ¿verdad? Porque te presentan los datos, digo yo no, pero en desarrollo en los jóvenes, en esa cantidad de personas que están desempleadas en el país. Pero eso es un tema enorme que sí requiere un análisis muy profundo. Sebastián, es toda pregunta que qué pasó con la ley para cerrar instituciones. Creo que hay varios proyectos. Hay muchos. Sentido, sí. No va ninguno.
Pero es que, digamos, yo tengo el proyecto de cierre Raxa, que eso es una mampara para negocios extraños. Esta semana archivaron la investigación sobre Raxa en ingreso y gasto. Está el proyecto de cierre CNFP, que el CNFP no sirve para mí. Mi plan tiene que cerrarse. No, y el INDER tiene que fusionarse con el Ministerio de Agricultura. ¿Ves? Yo algo que quería decir, Luis, es que a mí me parece que una persona que quiera ser presidente de la República, le recomiendo que pase por la Asamblea Legislativa. Sí. La Asamblea Legislativa es el primer espacio de conocimiento que debería... Diputado. Como diputado. No, candidato. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de Manuel Morales. Yo no sé, eso va a ser posiblemente inconsiderable. Prohibir la doble postulación. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que es un problema seriosísimo. La doble yo sé que están los sistemas parlamentarios, yo sé que podemos tener una discusión. El tema en Costa Rica es la forma como llegan y el poder luego que tienen, donde los partidos políticos entonces no son partidos políticos que representan ideologías, sino son partidos que representan a personas. Correcto. Y eso ahí es donde se acaba todo. Yo con el de Manuel no estoy de acuerdo porque no lo considero urgente. Yo más bien propondría que el diputado que quiera tirarse de candidato presidencial, al igual que lo tienen que hacer los ministros y los presidentes ejecutivos y los magistrados y toda la cosa, tengan que renunciar. Bueno, nosotros propusimos una reforma al reglamento porque ahí se dan algunos abusos, permisos y... Esta vez sacamos la estadística de cuánto varía la estadística de asistencia de cada candidato. Y sí. Antes y después, que por supuesto. Esa no la he visto. Eso deberíamos de poner... La publicamos hace meses y ese es un excelente insumo para su proyecto. Exactamente. Porque claro, uno ve que a todos los candidatos presidenciales que hubo en la asamblea les bajó la asistencia, pero no así su remuneración. Si acaso fue Ariel después el que dijo, no, ya estos meses no los voy a cobrar. Sí, bueno, pero sí. Oscar nos pregunta, me salté a Roberto Sánchez. Con el proyecto de médicos, especialistas médicos, ¿cuál exactamente es el problema? Si lleva razón el Frente Amplio a oponerse a la forma en que lo están haciendo. Tienen una parte de razón. Ese es otro proyecto que es un tema muy complicado. Es muy complicado porque no solo, desde mi perspectiva, me parece que hay los especialistas, la Asamblea Legislativa, la Caja y las universidades deberían hace muchos años de haber propuesto alguna alternativa, porque todos son responsables de alguna medida de lo que está pasando. El Frente Amplio defiende temas que están vinculados con requisitos que se están eliminando para que extranjeros puedan venir, me parece que es válido, que es uno de los puntos que defienden los especialistas, pero también, digamos, por parte de la proponente yo sí rescato que el espíritu de la urgencia, tener más médicos especialistas. Yo ahí sí difiero del presidente del del sindicato de especialistas que dice que no y que hemos discutido en algunos espacios. Yo creo que sí hay que hacerlo. Creo que es un mercado cautivo. Me parece que eso genera un aumento en los costos, no solamente para el sector privado, sino para el sector público. Y por supuesto que hay que revisar los esquemas de calificación y las pruebas que se les hace. Me parece que ahí hay que hacer mejoras y el proyecto algo propone en ese sentido, pero yo creo que eso, si pasa, va a ser un problema de índole social, de movimientos. Creo que se tienen que sentar a tener una discusión, porque no solamente es especialista, el equipo médico de respaldo, la utilización de los equipos necesarios en las cirugías, es la Caja, eso es otro tema, pero para mí la Caja, si hay algún diputado electo que esté viendo esto, por favor proponga, no de investigación de la Caja, propongan una comisión o tomen una comisión de las que ya existen para hacer una propuesta de modernización y transformación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es urgente, pero es que eso no se puede decir que montamos un proyecto y listo, no, eso requiere de todos los sectores que es diálogo nacional prácticamente y que hagan una propuesta formal de modernización de la Caja. Urgente. Tal vez encaminado como con lo que se está haciendo con el ROP. Un poco. Pero eso es que esa va súper soplada y en todo caso, y aquí no lo voy a decir, no me gustó, por ejemplo, la actitud que tuvo doña Rocío Alfaro, la jefa del FA, que en la comisión dijo, aquí no nos interesa si están en contra o lo que sea, el proyecto va a salir y va a salir en este periodo
Porque no vamos a dejar que la próxima asamblea patee la bola. Entonces yo diría, es que entonces eso no es una mesa de trabajo ni de negociación, porque si ya están decididos de que va a sacar algo. Sí, pero ahí ese proyecto particularmente yo no soy, digamos, yo me opongo. Muy bien. Pero bueno, ahí será una discusión. Oscar pregunta, ¿cómo se decide dónde va sentado cada diputado? Dice que lo pregunta porque la mitad de los diputados tienen la desventaja de que la prensa puede verles al celular. Y si pueden, Pueblo Soberano seguro les deja esos campos a la oposición. Es muy posible porque van a tener mayoría. No, pero no, porque el oficialismo se sienta donde está la barra de prensa. Sí, yo no sé cómo lo irán a hacer. Eso es una negociación que se hacen con las diferentes fracciones políticas y la administración de la Asamblea Legislativa normalmente ha sido una fracción legislativa durante muchos años, la que ha tenido mayoría, que ahora no va a tener mayoría. Entonces, eso va a ser divertido verlo. Ok. Y Oscar también pregunta, ¿qué propone la ley de esta de médicos especialistas, para que la caja pueda retener especialistas? ¿Qué pasa si se van al sector privado como los nacionales porque hay mejores condiciones? Qué complicado. Es que eso es lo que está pasando. O sea, por eso decía anteriormente... Había un proyecto de ley, sí, para que ellos tuvieran de Katia Rivera, justamente lo habíamos dispensado de trámite para mejorar las condiciones, pero en eso la caja hizo una negociación con ellos, si mal no recuerdo. Justamente parte del problema es que esto se tiene que ver en forma integral, no por parches. Y si nosotros seguimos viendo las cosas por parches, vamos a seguir teniendo problemas seriosísimos de alineación y de estrategia. Así que no creo que resuelva del todo el problema médico de especialistas, porque también hay un tema de quirófanos, hay un tema de materiales, hay un tema de la logística, hay un tema de horarios que tiene que resolver la caja, hay un tema de enfermeras, de faltantes de enfermeras, de equipo hospitalario que la caja tiene que resolver para hacer más fluido el proceso. Y Andrés nos pregunta sobre creo que el único proyecto de ley nuevo que vamos a comentar rápidamente, que es el de la reforma constitucional que metió Leslie junto con los oficialistas ampliados, el oficialismo de Leslie y Gilbert, Horacio, y se me escapa creo que uno más del PUSC. Para la reelección presidencial. La fracción oficialista ampliada. Los satélites del chavismo, les digo yo. Por un periodo. Me parece innecesario. Sí, me parece que yo no sé si has leído las actas de los constituyentes sobre ese tema. Yo particularmente no he leído esa parte, pero habrá que leerla para ver qué dicen nuestros abuelos al respecto. Y me acaban de pasar una noticia de última hora sobre un diputado electo. Caja pide embargar a José Miguel Villalobos por millonaria deuda. ¿Usted se imagina lo que es llegar a la Asamblea Legislativa como diputado electo, donde usted tiene que legislar sobre una organización que tiene un proceso penal un proceso legal en contra suyo? O sea, ¿cuál va a ser el análisis que se pueda hacer desde ese espacio? Y ahora va a tener inmunidad, entonces se va a postergar el proceso durante 4 años. Hay que tener mucho cuidado con quién se escoge. Sí, pero bueno, doña Katia, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Agradecido esa conversación. Este programa se sale del formato que usualmente tuvimos, pero creo que era necesario. Sí. Absolutamente necesario que tuviéramos esta conversación en esta forma, así que más bien muchísimas gracias. No, más gracias a ustedes por el espacio. Más bien, lástima, ahora me arrepiento de no haberla traído antes, honestamente. No, sí estuvo. Estuve con May, y creo que con otro diputado, ya no me acuerdo, éramos May y... Sí, creo que en algún momento estuve con May, pero no más. ¿Y con una exdiputada? No estuvo. No me acuerdo. ¿No estuvo con doña Silvia? ¿O seguro ese fue otro? No me acuerdo, pero estaba recién empezando. Pero, o sea, si nos hubiéramos dado gusto hace algunos... Claro, por supuesto. Y no, muchas gracias y he de decir que el periodismo que ustedes hacen es el que se necesita en este país. No hay mejor espacio para conocer la Asamblea Legislativa que Delfino. Hasta nosotros en la Asamblea Legislativa los escuchamos porque a veces no nos da tiempo de verlo todo. Entonces yo, bueno, por lo menos cuando escucho... El día que fui que presentamos ese proyecto, el de Probidad, ¿verdad? El que no hablamos hoy. Ay, sí. Seguimos a hablar. Que entré un momentito plenario a tomar fotos de todos los asesores de plenarios como
como acabamos de relanzar el sitio, nos decían, uy, aquí hay un problemita con esa plataforma. Y yo, agradecido con que nos digan cualquier problema que hayan detectado para avisarle a los de Haití, pero además fue sorprendente ver que los asesores de plenario usan la plataforma de nosotros para... De hecho, yo uso la plataforma de Delfino cuando estoy en plenario y necesito información. Que vean, que esto es algo de lo que no le sacaron los diputados actuales mucho provecho, pero que ya lo he hecho varias veces en los últimos podcasts. Para los que van entrando, designen un asesor que tenga comunicación con nosotros. Claro. Que nos avise cuando cuando presentan un proyecto, cuando se dictamina un proyecto, cuando ya está el dictamen en el plenario. Todo eso porque nuestra plataforma se levanta a mano. No está automatizada. Entonces, todos los archivos que están ahí, todas las votaciones, todo eso es a pura mano de May y yo. Así que designen a alguien que tenga esa comunicación con nosotros para que su perfil esté actualizado, ¿verdad? Claro. Porque yo creo que no, nadie quiere tener un perfil fiable sobre su gestión que está desactualizado, ¿verdad? Así es. Entonces, que designen a alguien que esté en contacto con nosotros sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Por el trabajo que hacen por el país. Muchas gracias, con todo el gusto del mundo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí, de vuelta con Sebastián. Saludos. Esperamos que haya disfrutado las vacaciones, cabrón. Chao, chao. Chao. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.